Hoy vamos a seguir este viaje intelectual que habíamos emprendido hace un mes hablando del origen del universo. Habíamos hablado entonces de cómo se formaban las galaxias, cómo había surgido todo, cómo había ido evolucionando. Y hoy pues vamos a continuar con un tema ya más concreto, y es cómo se forman las estrellas, cómo se van formando, esa actividad que todavía continúa actualmente, cómo viven, cómo mueren y cómo esa misma muerte engendra un nuevo nacimiento de nuevas generaciones de estrellas en un ciclo que parece no tener fin y que es el ciclo que yo he llamado el gran ciclo cósmico. Así que vamos allá, porque las estrellas no son eternas, como les decía. Las estrellas nacen en nebulosas como esta, que llamamos la montaña mística, en una de las imágenes más conocidas de la astronomía reciente. Y es en nebulosas como estas en las que, como digo, se forman nuevas generaciones de estrellas, se están formando incluso en estos momentos. ¿Cómo nacen las estrellas? Pues para saber cómo nacen tenemos que examinar sus lugares de nacimiento, y para eso podemos mirar a nuestra galaxia. Nosotros estamos situados en un lugar de la galaxia que aquí vemos de canto, lo vemos tal y como lo vemos en el cielo, con esas observaciones hechas por el observatorio, por la nave Gaia. Pero si pudiésemos tomar una foto desde el cénit de la galaxia, desde lo alto de la galaxia, veríamos que estamos situados en esa zona un poquito periférica, que algunos dicen que es una zona periférica y parece que no les gusta, lo dicen con un poco un tinte negativo. Yo creo que en el fondo es una situación que nos viene muy bien, porque desde ahí podemos mirar hacia el centro de la galaxia, a pesar de que hay un montón de nubes, un montón de material que nos impiden ver el mismísimo centro, pero podemos acceder a él de una manera u otra. Por ejemplo, mirando la luz infrarroja que nos llega desde allá, o las ondas de radio, y también podemos mirar hacia el anticentro, zonas mucho más claras, y hacia arriba y hacia abajo, donde hay poco polvo y poco gas, y podemos observar otras galaxias. Pues bien, una de las cosas que vemos casi inmediatamente es que el espacio interestelar, el espacio que media entre las galaxias y que es muy grande, no está vacío en absoluto, sino que además de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, tenemos grandes nebulosas, y algunas incluso son visibles a simple vista. En la constelación de Orión, y en concreto en la Espada, hay un objeto que, mirando con atención, resulta que no es puntual, no es una estrella, sino que es como digo, una nebulosa. Es un conjunto de gas y polvo. Mirando con un telescopio, llegamos a tener imágenes como esta. Vemos ahí, abajo a la izquierda tienen la famosa cabeza de caballo, una nebulosa, una nube que es oscura, que es negra y que perfila su silueta ante la amalgama de colores de nubes que están iluminadas por estrellas jóvenes y que tienen colores de lo más diverso dependiendo de la composición y dependiendo del estado de ionización del gas. Y arriba a la derecha tienen una región que es particularmente interesante, porque es ahí donde se encuentran algunas de las estrellas jóvenes que han sido mejor estudiadas hasta la fecha. Mirando esa región con un poquito más de detalle, y eso es una imagen tomada por el James Webb, es el mosaico más grande que ha hecho, tiene unos 21.000 por 14.000 píxeles. En el centro tenemos 4 estrellitas, esos 4 puntos brillantes que ven en el centro, que forman una especie de trapecio. Son 4 estrellas jóvenes, muy jóvenes, y más a la derecha y arriba, esa nebulosidad que ven con colores rojizos, ven que salen como unos dedos, como unas eyecciones de color rojo. Son eyecciones que vienen también de estrellas jóvenes. Hay unas estrellas jovencísimas en ese punto. Y mirando abajo a la izquierda, lo que ven es una especie de barra, una estructura lineal,
que conocemos como la barra de Orión y que es un frente que se crea en esa nube por efecto de la radiación y de los vientos estelares de las estrellas jóvenes que se están formando ahí. Mirando esa barra aparece mucho más claramente si miramos en el infrarrojo un poquito más lejano, a unas 20 micras de longitud de onda, en esta imagen de la misma zona, pero como digo, a una longitud de onda más larga. Ahí se ve la región de formación estelar arriba, en rojo, esas especies de fuegos artificiales que parece que salen de un centro donde se están formando estrellas muy, muy jóvenes aún, y luego esa barrera que se va propagando en el medio interestelar por efecto de la radiación y de los vientos estelares. Ese tipo de barreras, de barras, son relativamente corrientes en el medio interestelar. Aquí tienen otra, estos acantilados cósmicos en la nebulosa de la Carina, en el hemisferio sur. Esto está mucho más lejos, a 7.500 años luz de distancia. Pero es igual, ven como el perfil de la nube está siendo erosionado y está tomando una forma irregular debido al efecto de la radiación y de los vientos de las estrellas que han sido formadas muy cerca. Esa erosión hace que a veces se formen en estas barras, en estas barreras, estructuras de este estilo, como estas especies de dedos, que algunos son muy populares. A la izquierda tienen una nebulosa que llamamos helada por su forma tan peculiar, y a la derecha los pilares de la creación, una de las imágenes más emblemáticas que observó el telescopio espacial Hubble. Están ambas en la nebulosa del Águila, en Serpens, a unos 6.000 años luz de distancia, y son parte, como digo, de una especie de nube en la que se ha ido horadando. La radiación estelar va consumiendo la parte menos densa, más difusa, y son las partes más densas, donde está el gas más denso, lo que pervive y lo que crea esa especie de dedos. Aquí tienen una imagen a gran escala de la misma nebulosa, donde ven tanto el hada como los pilares de la creación y cómo forman parte de esa nube más densa que está siendo erosionada, como digo. Mirando estos son imágenes en el óptico, si miramos en el infrarrojo, la luz de las estrellas que está detrás puede atravesar mejor las nubes. Las nubes aparecen como si fuesen transparentes, y ahí tienen los los pilares de la creación aparecen como estructuras un tanto fantasmagóricas, transparentes. Aquí se lo muestro con un poco más de detalle, la imagen en el óptico y la imagen en el infrarrojo. En el infrarrojo cercano, la luz de las estrellas que está detrás penetra y vemos estrellas a través de esas nubes. Podemos observar esto a longitudes de onda más largas todavía, en el infrarrojo medio, y ahí estas imágenes que han sido ya tomadas por el James Webb, ven la imagen en la izquierda es en el infrarrojo cercano, es decir, que se ve un poco a través, pero en el infrarrojo medio lo que se ve es la emisión propia del polvo, de ese pequeño material sólido que está mezclado con el gas en las nubes interestelares que pueblan los brazos espirales de la galaxia. Entonces ahí no tanto se ve la emisión de las estrellas, ya ven que el número de estrellas que se ve en el fondo es mucho menor, pero lo que vemos es el polvo en sí, la cantidad de polvo. Y ven que hay zonas que son particularmente densas, que pueden resistir a la radiación estelar, y en cada una de esas zonas densas hay la posibilidad de crear una estrella nueva, como veremos. Esto no es un agujero en la distribución de estrellas en la galaxia, es una nube pequeñita, que llamamos un glóbulo de Vogt, que se ve proyectado delante del fondo estelar. Vemos esa forma tan peculiar, es una nube que tiene pues, esa forma un poco irregular, ¿no? Esta imagen que se ve así en el óptico puede ser estudiada a otras longitudes de onda, como decía. En el infrarrojo podemos ver a través de ella lo que hay detrás, las estrellas que hay detrás. Ahí se ve claramente que no es un vacío de estrellas,
Y si miramos en el infrarrojo lejano o incluso en ondas milimétricas, tenemos la cantidad de polvo, podemos estudiar la cantidad de materia, de material que se está acumulando en esa nube. Y vemos que hay una zona en el centro y otra abajo a la izquierda que son particularmente densas. Posiblemente en cada una de esas zonas se va a formar una estrella o dos estrellas de tipo solar. Esto es una recreación de cómo se puede llegar a formar una estrella en una de esas nubecillas, en uno de esos glóbulos de Bock. Según esa nube colapsa debido a su propio peso, aunque gire un poquito al principio, ese giro se va a acelerar según se hace más pequeña, de la misma manera que se acelera el giro de un patinador cuando cierra los brazos y está rotando. Y eso va a acabar formando un disco. Y es que la parte ecuatorial, digamos, la parte que gira en la que la fuerza centrífuga es importante, impide un poquito la caída de material. Entonces la caída de material se produce preferentemente por los polos, por arriba y por abajo del disco, y en cambio en la zona ecuatorial esa fuerza centrífuga no deja caer al material y se acaba formando un disco. Por eso la rotación acaba siempre formando un disco y por eso la Tierra también es un poco achatada por los polos, porque la fuerza centrífuga impide un poquito, se contrarresta el peso del material de la Tierra en el ecuador. Así que se forman esos discos, eso es lo que cabe esperar teóricamente y eso es lo que se observa de hecho, como una estrella muy joven, esta estrella en la constelación de Taurus, acaba formando un disco que a su vez tiene unos gaps, unos agujeros que son circulares también, posiblemente porque en cada uno de esos agujeros o bien se está formando un planeta o bien hay material que está cayendo hacia otros anillos, ya ven que es una estructura así en forma de anillos y en esos anillos más densos es donde se va a formar el protoplaneta, no sabemos muy bien. Pero esto, que ha sido posible observar hace poquísimos años, se ha estado buscando durante mucho tiempo, pero no ha habido los telescopios capaces de observar con esta precisión, con esta resolución, con esta nitidez, se ha visto, como digo, hace tan solo apenas 10 años. Una nube interestelar, por ejemplo, una nube como esta, que fuese esférica, y que tuviese, yo qué sé, esta debe tener unas 1000 masas solares, no va a formar una estrella única, no va a formar una estrella de 1000 masas solares, porque debido a las inestabilidades no puede colapsar de manera uniforme, sino que va a formar filamentos, zonas más densas por acá y por allá. Esas zonas más densas se van a localizar en diferentes zonas de esa esfera inicial y va a acabar formando una estructura muchísimo más compleja, aunque fuese esférica en un principio, parecida a la que realmente, a esas nubes que les mostraba, por ejemplo, en Orión. Ahí en cada zona más densa se van a ir formando estrellas nuevas y, como decía, no una estrella única, sino verdaderamente un cúmulo estelar. Las estrellas normalmente nacen en grupos, son pocas las que nacen solitarias y muchas veces nacen en pareja. Son la mitad de las estrellas, al menos la mitad de las estrellas, son binarias, si no más. Y ello es debido a que proceden de la fragmentación de nubes grandes que se rompen en trozos más pequeños. Forman primero filamentos y luego en esos filamentos, en las regiones más densas, es donde se forma una estrella individual. Así que miren lo que teníamos al principio, que era una nube esférica, ha quedado convertida en este cúmulo estelar con un resto de nube, material placentario, podríamos decir, que es el residuo de la formación estelar en ese caso particular. Pues bien, cada una de esas estrellas tampoco es una estrella solitaria, sino que, como les decía, va acompañada de un disco protoplanetario. Y si hiciésemos el seguimiento
de cada una de esas estrellas en estos modelos, que son todos simulaciones numéricas, pero simulaciones numéricas realizadas en condiciones realistas, pues vemos como cada uno de los objetos, pues a veces es una estrella binaria, otras veces alrededor de esa protoestrella se ha formado una pequeña espiral, otras veces es un objeto nebuloso, perfectamente, es un disco perfecto que vemos de frente, otras veces lo vemos de canto, pero siempre va su estrella, cada protoestrella, acompañada de un disco protoplanetario, un disco de gas y polvo, y es en ese disco donde se va a formar la familia de planetas que va a acompañar a la estrella prácticamente durante toda su vida, porque lo que estamos viendo hoy es que prácticamente todas las estrellas, no importa de qué tipo sean, qué edad tengan, qué masa tengan, prácticamente todas van acompañadas de un sistema planetario. Bueno, pues esto es lo que nos decían las predicciones y estas son las observaciones. Como ven, se han observado aquí una serie de estrellas muy jovencitas con un instrumento muy potente que tiene la capacidad de ver prácticamente unos cuantos milisegundos de arco, y eso, un milisegundo de arco, para que se hagan una idea, es el tamaño que tiene una moneda situada en Moscú cuando la vemos desde Madrid. O sea que es verdaderamente un detalle muy, muy fino. Y ven cómo hay esa variedad de discos que depende de la orientación, los vemos bien como un disco visto de frente y otros en cambio como visto de canto, pero son discos protoplanetarios. Y son observaciones muy recientes, prácticamente de este año o del año pasado. En ondas milimétricas, eso era en el infrarrojo cercano, en ondas milimétricas que podemos ver regiones más externas del disco protoplanetario, pues tenemos imágenes que son similares en principio, pero son más extensas. Yo creo que ahí están marcadas las escalas, ya ven que son de unos cuantos milisegundos de arco, es decir, que el virtuosismo de estas observaciones es pasmoso. Son observaciones que están hechas con 66 antenas de altísima precisión situadas a 5.000 metros de altitud en el desierto de Atacama y trabajando al unísono. Y como les digo, son observaciones publicadas este año. Así que esto es lo que confirma que esas teorías y esas simulaciones de que yo les hablaba van por muy buen camino. Esta es la estructura que se espera para un disco protoplanetario. Hay una zona central que está destruida por la radiación estelar, una zona verde donde el gas sobrevive hasta distancias más cercanas a la estrella que el polvo, y luego la zona esta marrón anaranjada es ya gas y polvo mezclado. Hay hay un límite muy importante que llamamos la línea de nieve, que está marcado ahí en inglés como snow line, y más allá de esa línea, todo el material volátil está congelado. Son temperaturas ya muy bajas, y el que esté congelado, que haya hielos, junto con ese material sólido, hace posible que esos sólidos se vayan aglomerando y vayan formando sólidos mayores y mayores y mayores. Al principio son de tan solo unas micras y luego de unos milímetros y luego de unos centímetros, pero acaban siendo planetas gigantes. Si pudiésemos hacer un viaje por nuestra galaxia, aquí nos vamos hacia la zona del anticentro, en la constelación de Ofiuco, donde hay unas nubes de formación estelar que llamamos Roof, por la estrella más potente de la zona. Son esas nubes negras que ven ahí, que no dejan ver las estrellas que están detrás. Así que el hecho de que los planetas se formen en esos discos es la razón por la cual en nuestro sistema solar todos los planetas giren en el mismo sentido, salvo que alguno haya sufrido algún accidente, alguna colisión que le haya hecho cambiar de rumbo, pero lo normal es que en un sistema planetario todos los planetas giren en el mismo sentido y estén situados en el mismo plano, porque todos proceden de un disco, como les decía, de un disco protoplanetario. Bueno, pues esto es lo básico de la formación de una estrella y de su sistema planetario, pero hay algunos problemas. Por ejemplo, en la simulación que les mostré, si se fijaron en la escala, esa nube grande
que formaba estrellas, lo hacía en tan solo 200.000 años, 200 y pico mil años. El tiempo de caída libre, es decir, el tiempo que tarda la materia de una nube interestelar en concentrarse en un punto, es de tan solo 100.000 años. Y es que la caída, el colapso debido a la fuerza gravitatoria es exponencial. Uno se lo puede imaginar muy bien, por ejemplo, si piensa en un bastón que está vertical y que va cayendo. Al principio cae despacito y en un tiempo delta t, en un tiempo pequeño, va del punto 1 al 2, es decir, recorre un espacio muy pequeñito, pero la caída es exponencial y según avanza el tiempo, pues resulta que el último espacio lo recorre muy rápidamente. O sea que el colapso, lo que quiero decir es que el colapso gravitatorio, la fuerza gravitatoria, actúa muy rápidamente. Si las estrellas se formasen tan solo en 100.000 años o en unos cientos de miles de años, resulta que las galaxias que se formaron hace miles de millones de años habrían formado todas sus estrellas al principio, el universo habría hecho todo su trabajo y no habría más formación estelar. Así que de alguna manera el universo es capaz de dosificarse y de hacer que esa formación estelar sea gradual y se vaya manteniendo en el tiempo. ¿Y de qué manera se puede hacer eso? Pues hay varios mecanismos en los que podemos pensar que pueden retrasar, pueden frenar un poco ese colapso gravitatorio que parece tan rápido. Uno de ellos, por ejemplo, ya he hablado, que la rotación es capaz de frenar la caída de material. O sea que una nube que esté rotando muy rápidamente, pues en las zonas donde tiene mayor velocidad angular, va a formar pocas estrellas. La presión magnética también se puede oponer a la fuerza gravitatoria y una nube muy fuertemente magnetizada tampoco formaría las estrellas tan rápidamente. Y finalmente, el mecanismo que pensamos hoy más importante para retrasar el colapso gravitatorio es la turbulencia que hay en esas nubes interestelares, en esas nebulosas. Y esa turbulencia puede tener varias fuentes. Puede estar creada por supernovas, por ejemplo, que al estallar agitan el gas y entonces lo dispersan y eso impide que el gas caiga. Pueden ser regiones ionizadas, donde la presión del gas también se opone al colapso gravitatorio, y puede haber otros fenómenos que yo en particular considero muy importantes. Y esos fenómenos son muy espectaculares. Fíjense, por ejemplo, en esa nube interestelar, la especie de filamento que le sale por la parte superior izquierda. Un filamento que se prolonga hacia el exterior, o incluso en la montaña mágica, que teníamos hoy como icono de esta charla, tenemos esos filamentos que parecen eyectarse de las zonas más densas. Arriba del todo, en esa zona tan densa, donde pensamos que se está formando ya una estrella, ahí sale un chorro de gas y además sale para cada uno de los lados de donde se está formando la estrella, arriba del todo. Pues bien, son flujos bipolares, son eyecciones de gas que son eyectadas por las estrellas jóvenes a velocidades muy supersónicas. Por algún mecanismo, la estrella cuando se forma no forma el disco de esa manera tan tranquila que he podido dar yo la imagen en un principio, ¿no? Sino que además de formarse ese disco, simultáneamente la protoestrella, empieza a eyectar material a lo largo de los polos. Y son unas imágenes fantásticas las que nos ofrecen estas estrellas. Miren estos tres ejemplos, por ejemplo, en HH30, arriba a la izquierda, tienen la estrella en el centro, una banda negra que posiblemente es el disco, bueno, posiblemente no, es seguro que es el disco protoplanetario que aquí vemos de canto, y cómo hacia los lados van esos chorros de material. A la derecha vemos tan solo un chorro a la derecha y abajo otros dos chorros que forman ondas de choque al final. En esta nubecilla, que se está formando una estrella justo en el vértice de esa nebulosa que tiene forma cometaria, pues vemos cómo la estrella está eyectando material y está despejando una parte de la nube
y la está iluminando con su propia radiación. Hay otra nebulosa al otro lado, pero como está inclinado y solo vemos la parte de delante de la nube, la parte que va hacia detrás no la vemos. Por eso aquí aparece asimétrica. Pero miren esta imagen tomada por el James Webb en una protoestrella que está en el centro, donde está esa nebulosidad negra, el disco que se está formando, el disco planetario, y los chorros que están surgiendo hacia arriba a la derecha y hacia abajo a la izquierda de manera simétrica, como esas eyecciones van formando, al ser material muy supersónico, va formando unas ondas de choque parecidas a las que forma un barco cuando va por el mar y tiene ese frente de onda. Pues aquí es lo mismo, se atrapan unas eyecciones con las siguientes y las de delante tienen esa forma de proa tan características de los frentes de choque. Esto que se vio en un principio en el óptico, solo por estas nebulosidades que tienen una excitación muy alta y que descubrieron dos astrónomos, uno estadounidense, George Herbig, y un mexicano, Guillermo Haro, objetos de Herbig Haro, fueron descubiertos también en los años 80 a partir de observaciones en el gas ya molecular, más denso. Es decir, que este gas que sale de la protoestrella es capaz de arrastrar también el gas denso, y en estas líneas, estos son espectros de la molécula del monóxido de carbono, vemos la emisión central, es la emisión de la nube, pero también vemos unas alas en la emisión hacia la izquierda y hacia la derecha, que son el gas molecular más denso arrastrados por esos chorros protoplanetarios. Esta es la idea, es algo que se descubrió en el año 1980 y a lo que yo me dediqué muchísimo tiempo. Aquí, por ejemplo, se ve en esta protoestrella L1157, se puede ver incluso material muy denso que está trazado por líneas de amoníaco. Pero no solo es amoníaco, son líneas del óxido de silicio, del metanol, etcétera, material muy denso que está por un lado siendo arrastrado por ese chorro, pero por otro lado ese material que va a velocidad supersónica comprime y calienta el gas y eso hace que se desencadene una química muy peculiar, muy particular y de hecho para detectar una estrella joven escondida, este fenómeno de los flujos bipolares es mucho más eficaz, es un fenómeno más espectacular que tratar de buscar el disco de acreción o la estrella en sí, que está todavía escondida en el material placentario, como decía. En algunas nubes de formación estelar vemos como una miríada, un montón de estos flujos bipolares que vienen de las protoestrellas, y si uno hace números y calcula la energía que llevan esos chorros y lo calcula con la energía gravitacional de la nube, resulta que son suficientes para que en una nube como esta, que está en Perseo, cerca de la asociación Perseo-B2, como para retrasar el colapso, como para impedir que la nube consuma su material y se convierta en estrellas muy rápidamente. Así que la formación de una estrella es un proceso complicado en el que coexiste la acreción de material, la caída de material, sobre todo por los polos, cerca de los polos, y luego la rotación del disco protoplanetario y además la eyección de material a lo largo de esos polos. Hay varias teorías sobre cuál es el mecanismo físico que puede contribuir a la formación de esos chorros bipolares, pero la fuerza de Faraday en un medio ionizado es suficiente como para acelerar el material a grandes velocidades y a grandes distancias. Así que debemos imaginarnos más bien el proceso de formación de una estrella particular de esta manera. Hay el colapso, pero también hay esa eyección de material, ese chorro que se forma y al final el disco que permanece. Y este es el esquema general. Al principio tenemos una
relativamente grande, una condensación de gas y polvo, se forma ese disco mientras salen esos chorros por los polos y al final tenemos un sistema planetario. Ya tenemos nuestras estrellas formadas, pero ¿qué es una estrella? ¿Son todas iguales? Una estrella en principio es un objeto muy sencillo, es una inmensa bola de gas en la que la gravedad, el peso de la gravedad, está soportado por la presión gaseosa. Y es ese equilibrio el que mantiene a la estrella viviendo durante mucho tiempo. Las temperaturas que se alcanzan en el centro de la estrella debido a la presión son altísimas y eso hace que ahí se vayan a desencadenar reacciones de fusión nuclear que son los que van a dar vida a la estrella. La clasificación espectral clásica que todos estudiamos al principio de la astrofísica es en esas clases O, B, A, F, G, K, M, que todos recordamos gracias a una frase que a lo mejor consideraríamos un poco sexista. Es "Oh, be a fine girl, kiss me". Sé una chica amable y dame un beso. Pues de esa manera aprendemos en los primeros cursos la clasificación de la astrofísica, de las estrellas. Se pensaba que las estrellas tenían todas la misma composición que los planetas, que estaban formadas de todos los mismos materiales. Pero esta joven estudiante de Harvard, Cecilia Payne, en 1925 demostró que las estrellas estaban hechas esencialmente de hidrógeno y de helio. Y eso resultaba increíble en la época, hace tan solo un siglo. Su director de tesis, por supuesto, no se lo creyó, Henry Norris Russell, y le estuvo insistiendo para que rectificase y que no pusiese esas cosas en su tesis. De hecho, tardó 4 años en aceptarlo, y aunque al final acabó publicando con ella. La verdad es que Cecilia llevaba razón. Las estrellas están hechas esencialmente de hidrógeno y de helio, y la de Payne es considerada hoy por muchos astrónomos la tesis más brillante de la historia de la astronomía. Así que fue una joven estudiante la que descubrió la verdadera composición de las estrellas. A Russell se le puede perdonar este desliz, porque la verdad es que junto con un astrónomo danés, Egnar Hertzsprung, desarrollaron un sistema para clasificar a las estrellas que ha sido sumamente potente y que ha conducido a una de las teorías más sólidas de toda la astrofísica, la teoría de la evolución estelar. Ellos dos diseñaron este diagrama, que se conoce hoy como diagrama HR de Hertzsprung-Russell, en el que las estrellas aparecen clasificadas según su color, es decir, según su temperatura, desde las más calientes a la izquierda, que son las azules, hasta las más frías a la derecha, que son rojas, y dependiendo de su luminosidad, desde las que tienen una milésima o aún menos, una fracción pequeñísima de la masa solar, de la luminosidad solar, hasta las que tienen 10.000 luminosidades solares o más. Y ahí, en esa clasificación, las estrellas se agrupan de manera natural por familias. La familia más importante es la línea que corre desde abajo a la derecha, arriba a la izquierda, la secuencia principal. Ahí es donde pasan las estrellas, en esa zona del diagrama, toda su vida adulta, mientras dura la energía nuclear. En el momento que la energía nuclear se empieza a acabar, entonces salen de esa secuencia principal y se van hacia la rama de las rojas. Esto es un dibujo, evidentemente, pero eso es un diagrama real hecho con 22.000 estrellas. Y ven de qué manera maravillosa se agrupan las estrellas por familias, cómo tienen la secuencia principal perfectamente bien definida, bien dibujada, las ramas de las gigantes rojas y abajo las enanas blancas, objetos muy calientes, pueden ser muy calientes pero muy poco luminosos. Pues hemos hablado de la energía nuclear. ¿Cuáles son los mecanismos que crean esa energía? El mecanismo más importante en una estrella como el Sol
es el que se conoce como cadena protón-protón. Fíjense en este diagrama donde arriba a la izquierda, por ejemplo, tienen dos átomos de hidrógeno, dos protones, que se combinan, emiten un positrón y un neutrino y forman un átomo de deuterio. Y el deuterio se combina con otro átomo de hidrógeno y forma uno de helio 3. Y por otro lado, se ha seguido a la derecha, tienen exactamente el mismo proceso y los dos átomos de helio 3, los dos núcleos, perdón, de helio 3, acaban fusionándose, eyectando dos protones, dos átomos de hidrógeno y acaban formando helio 4. Es decir, de 4, no hace falta que sigan mucho los detalles, pero la idea es, de 4 átomos de hidrógeno tenemos uno de helio. Y en ese proceso se ha perdido, hay un defecto de un 0,7% de masa. Y esa masa se convierte en energía por la fórmula de Einstein que todos ustedes conocen, E igual a mc2. Parece poquito, un 7 por 1000 de la masa, pero en términos de energía es enorme. Así que esto es verdaderamente el motor energético de una estrella como el Sol. Para una estrella que sea más masiva y que por lo tanto la presión sea mayor en el interior y que por lo tanto pueda alcanzar temperaturas mayores, por ejemplo 20 millones de grados en el centro, hay este ciclo que se llama el ciclo CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno, que es sumamente eficiente. El carbono con un hidrógeno da lugar a un núcleo de nitrógeno. El nitrógeno se transmuta en uno del isótopo 13 del carbono. El carbono con un hidrógeno da nitrógeno 14. El nitrógeno 14 con otro hidrógeno da oxígeno 15. El oxígeno 15 se transmuta emitiendo un positrón en nitrógeno 15 y con un hidrógeno, eyectando un átomo de helio 4, volvemos a tener carbono 12. ¿No es una maravilla este ciclo? Pues este ciclo ha acabado convirtiendo, si se dan ustedes, cuentan ustedes, ha tomado 4 hidrógenos y lo ha convertido, esos 4 hidrógenos se han acabado convirtiendo en uno de helio que ha sido eyectado en la última fase. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno han actuado como catalizadores para convertir hidrógeno en helio. De la misma manera, de una manera un poco parecida a lo de la cadena protón-protón. Aquí la eficiencia es la misma que la de la cadena protón-protón. Un montón de energía, el 7 por 1000 de la masa, se convierte en energía. En estrellas se podría formar carbono a partir, una vez que hemos formado helio, ¿el carbono de dónde viene? ¿Se podría formar a partir del carbono? Pues dos de helio pueden formar, dos núcleos de helio, uno de berilio, pero el berilio es muy inestable y parecía imposible formar uno de carbono a partir de ahí y combinarse con otro de helio para formar carbono. Sin embargo, este señor, una de las mentes más imaginativas de la astrofísica, Fred Hoyle, estaba empeñado en que el carbono se debía formar en las estrellas y de manera eficiente porque la vida está llena de carbono. Entonces, ¿de qué manera? Pues predijo la existencia de un estado particular del carbono que no se conocía, que hoy se llama estado de Hoyle y que debería hacer posible este proceso. Se demostró poco después, en el año 1954 en Caltech, experimentalmente, que eso efectivamente es posible a 100 millones de grados. Se puede dar este proceso triple alfa, se llama, porque 3 partículas alfa, es decir, 3 núcleos de helio 4, acaban formando uno de carbono. Y en este proceso es menos eficiente energéticamente que los dos anteriores, porque es tan solo un 0,06% de la masa lo que se convierte en energía. El caso es que hemos ido convirtiendo así el hidrógeno que teníamos al principio del Big Bang, aquel hidrógeno primordial, las estrellas lo van convirtiendo primero en helio y a partir del helio, 3 átomos de helio pueden dar lugar a uno de carbono. Y hay otras reacciones nucleares que hacen que el carbono se convierta en neón, en oxígeno, en silicio y hasta en hierro.
y las estrellas pueden acabar teniendo una estructura en capas según van envejeciendo de este estilo. Sin embargo, los elementos más pesados que el hierro no se pueden formar a partir de este tipo de reacciones nucleares, necesitan de otros procesos más violentos. El caso es que así las estrellas van consumiendo su vida, van consumiendo su energía, y lo hacen de manera muy diferente las estrellas de poca masa de las estrellas de alta masa. Una estrella como el Sol, que es de tipo espectral G2, de lo que hablábamos antes, vive 10.000 millones de años. Pero una que sea 10 veces menos masiva, de 0,1 masas solares, puede vivir 1 billón de años, es decir, 100 veces más. En cambio, las estrellas muy masivas viven tan solo unos millones de años, tienen presiones tan altas en su interior, las reacciones nucleares son tan violentas que consumen el hidrógeno muy rápidamente. Y tan solo viven, pues una estrella, por ejemplo, de 60 masas solares, tan solo vive 3 millones de años. Todas acaban consumiendo su combustible y antes o después todas las estrellas mueren. Y cuando mueren, se desestabilizan. En nuestro diagrama HR tenemos las estrellas que estaban en la secuencia principal, ahí está marcado el Sol, no sé si se distingue, en el origen de la estrella amarilla más larga de línea continua, está marcado el Sol se desestabiliza cuando acaba su energía nuclear, las capas exteriores, el centro se contrae, pero para tratar de mantener el equilibrio, las capas exteriores se expanden muchísimo y se forma una estrella que se llama gigante roja. La gigante roja tiene unas pulsaciones y va a durar un tiempo, pero al final acaba expulsando al medio interestelar parte de todo ese material y atraviesa el diagrama HR de la forma que muestra la línea discontinua, porque la estrella central acaba formando una enana blanca, un cadáver estelar prácticamente ya sin energía interior, muy caliente aún, pero de poca luminosidad. Así que este es el ciclo de vida del Sol. Vemos que estamos, y esto lo sabemos bien, no podemos estudiar la evolución de una estrella en concreto, porque vivimos demasiado poco tiempo, los humanos, pero sí que podemos comparar muchas estrellas, esos miles y ahora millones de estrellas, en diferentes estados de su evolución, y cada estrella nos proporciona una instantánea de la vida, y combinando esas instantáneas tenemos una auténtica película de la vida estelar. Así que esto es la vida del Sol, nace en una nebulosa protosolar, después de 4.500 millones de años nos encontramos ahí donde marca la estrella azul, la flecha azul, va a vivir otro tanto y al final formará una estrella gigante roja y expulsará parte del material al medio interestelar en la forma de una nebulosa planetaria que no tiene nada que ver con los planetas, esta vez se llama así por razones históricas, pero es una nebulosa que devuelve al medio interestelar parte de su materia. Aquí tienen la estrella evolucionando, la parte central se condensa y forma la enana blanca, pero alrededor tienen la nebulosa planetaria con esas simetrías tan características. Son los objetos, las nebulosas planetarias, yo creo, los más bellos de la galaxia. Parece que decoran nuestra galaxia con esas formas como si fuesen un poco como bolas de Navidad, por esas simetrías esféricas, pero a veces también con múltiples simetrías. Miren aquí cuando nos acercamos hacia la constelación de Draco, el dragón, y llegamos a unos 3.000 años luz de distancia. Empezamos a ver unas nebulosidades que tienen una simetría esférica, aunque ya esas eyecciones han sido las primeras y están ya muy
fragmentadas, y en el centro tenemos las eyecciones más recientes de la nebulosa planetaria que ha formado esa estructura tan intrincada. Es la nebulosa del ojo de gato, llamamos los astrónomos. Son múltiples capas, pero superpuestas a esas capas más o menos esféricas hay también otras eyecciones que parecen bipolares. Muchas veces esas eyecciones bipolares están causadas porque no es una única estrella lo que hay en el centro, sino que hay una pareja y la órbita de la compañera arranca el material en una dirección preferente. No me digan que no son objetos maravillosos. Miren esta que tiene forma de reloj de arena, es bipolar, se llama NGC 1514, no tiene un nombre muy poético. Está en la constelación de Taurus, a unos 2000 años luz de distancia. Y miren esta otra, el Sagitario, también a unos 3000 años luz o así, la nebulosa de la araña roja. Ahí forma dos especies, es también como un reloj de arena, dos nebulosas en forma de U, un poco, una a cada lado. Se piensa que esa bipolaridad viene de que la estrella en el centro es al menos binaria. Pero una de las favoritas de los astrónomos es la nebulosa de la Hélice. En particular porque está a tan solo 650 años luz, y entonces la podemos estudiar con muchísimo detalle. En un principio pensábamos que todo este material estaba ionizado y que no había material neutro alrededor, y entonces faltaba masa. Se calculaba la masa que tenía la nebulosa, se sumaba la masa de la estrella en el centro, de la enana blanca, y no daba la masa del Sol, ni mucho menos. Pero unas observaciones que hicimos a partir de los años 90, los años 2000, demostraron que mezclado con ese material había también material neutro, molecular, mucho más denso, mucho más masivo. Y no comprendíamos muy bien cómo ese material puede resistir el efecto de la luz ultravioleta que llega de la enana blanca. Y se acaban de publicar estas imágenes fantásticas en el infrarrojo de la nebulosa de la Hélice, donde pueden ver ustedes la estructura que tiene realmente una nebulosa planetaria. Está hecha de una miríada de pequeños globulitos que son muy densos, y esos globulitos densos sí que pueden resistir el efecto de la luz ultravioleta. Las moléculas quedan preservadas ahí dentro y tienen mucha más masa ahí contenida de lo que pensábamos en un principio la masa ionizada de la nebulosa. Así que, no sé, es una maravilla cómo se comportan las nebulosas planetarias. Y todas ellas en el centro tienen una enana blanca, como les decía. Aquí tienen la nebulosa del espirógrafo, en Lepus, en la Liebre, donde se ve la estrella central muy bien y donde se ve esa estructura tan intrincada en principio con esa simetría esférica. Una enana blanca es pequeñísima, es apenas más grande que la Tierra, es un poco más grande que la Tierra y es muy densa. Es muy densa, se soporta por un mecanismo de la mecánica cuántica, por un fenómeno de mecánica cuántica que se llama la presión de degeneración de los electrones, porque hay electrones libres y debido a un fenómeno cuántico, el principio de exclusión de Pauli, resulta que eso crea una presión que soporta la inmensa fuerza gravitatoria que sufre la estrella. Una cucharada de una enana blanca, del material de una enana blanca, pesa tanto como un elefante. Fueron descritas por primera vez por Arthur Eddington, un astrónomo eminente británico en los años 20, a partir de la mecánica cuántica, como les he dicho. Y en un principio se pensaba que todas las estrellas masivas iban a acabar su vida como enanas blancas. Pues bien, nuevamente fue un estudiante de 19 años,
llamado Chandrasekhar, que iba viajando con una beca en barco desde la India hasta Cambridge para disfrutar allí de su beca y hacer allí la tesis doctoral, y iba pensando en si eso era posible, y llegó a la conclusión en ese viaje de que no, de que tan solo las estrellas con menos de 1,44 masas solares pueden formar una estrella enana blanca, pero las más masivas no tienen la presión de degeneración de los electrones, no sería suficiente para contrarrestar la fuerza gravitatoria. Chandrasekhar recibió el Nobel en el 83, al principio nadie le creyó, Eddington lo ridiculizó en su tesis y estuvo ridiculizado durante años, pero al final su razón se impuso. Y de hecho, ese límite que estableció de 1,44 resultó ser la masa que van a tener las estrellas de neutrones, de las que les hablaré ahora, y que es hoy conocido como el límite de Chandrasekhar. Y es que, si bien les he descrito la evolución de las estrellas poco masivas, como la del Sol, las estrellas más masivas se comportan de una manera diferente. No forman una gigante roja, sino una supergigante roja, y eso no da lugar a una nebulosa planetaria, sino que da lugar a una supernova. Y en el centro de la supernova no se queda una enana blanca, sino que es una estrella de neutrones, o un agujero negro. Aquí tenemos una recreación de cómo puede ser la explosión de una supernova, y está hecha la recreación para explicar la supernova más famosa. El resto de supernova que hay en Taurus, la nebulosa del Cangrejo, que fue debido a una explosión que se contempló el 4 de julio de 1054 y que aquí ven con muchísimo detalle en esta imagen del telescopio Webb. Como les decía aquí, la estrella, el residuo que queda, es mucho más masivo, tiene 1,44 masas solares por razones de la mecánica cuántica, y está formada por un material extremadamente denso en el que ya son los neutrones los que crean una presión de degeneración también por un fenómeno mecánico cuántico y el que soporta el peso gravitatorio, o sea, la fuerza gravitatoria de la propia estrella. Una cucharada de estrellas de neutrones no es ya como un elefante, sino que es como todo el monte Everest, solo una cucharadita. O sea que se pueden dar cuenta del estado de la materia, cómo es, como ya no hay átomos ahí, los átomos de nuestra materia están prácticamente vacíos y aquí los neutrones están prácticamente en contacto unos con otros. Estas estrellas tienen unas características sorprendentes y fue una estudiante, Jocelyn Bell, en su tesis, quien, haciendo barridos del cielo, encontró unas emisiones periódicas tan sumamente precisas, es decir, unas emisiones como un bip, 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 bip en ondas de radio, con un periodo súper preciso, de tal manera que pensaron en un principio que se trataba de una civilización extraterrestre. Lo llamaron el pequeño hombre verde, Little Green Man, a la primera que descubrieron. El descubrimiento fue fantástico. El premio Nobel fue a su jefe, Anthony Hewitt, no a ella, pero hay que decir que a ella se le ha resarcido durante todos estos años sobradamente con mucho más que un Nobel, porque es una de las personas más respetadas de toda la astrofísica, Jocelyn Bell. Así que estas estrellas parpadean de esta manera, o sea, no todas tienen el mismo periodo, hay algunas que tienen periodos de milisegundos, es decir, que hacen bip, bip, bip 1000 veces cada segundo o más. Y se identificaron rápidamente por sus propiedades con las estrellas de neutrones. Y el origen de ese bip, bip es que tienen la mecánica cuántica asociada con la relatividad, con las propiedades relativistas, hace que se forme una especie de faro en la estrella y cuando ese faro nos ilumina es uno de esos bips que vemos en ondas de radio. Finalmente, las estrellas aún más masivas mueren como supernovas, pero dejando un agujero negro en su centro, no una estrella de neutrones.
Y hay procesos también muy violentos, no tanto como las supernovas, pero también muy importantes. Dos estrellas de neutrones, por ejemplo, una pareja de estrellas de neutrones que están orbitando una con otra, están emitiendo unas ondas gravitacionales de las que les hablaré en la próxima conferencia, y ahí las tenemos orbitando hasta que colapsan, es decir, colisionan una con otra, en un proceso también muy violento que se llama una kilonova, porque es menos energético que una supernova. Esto se ha observado también hace poquísimo tiempo, La primera se descubrió en el año 2017 en esta galaxia. Y en estas kilonovas, y al igual que en las supernovas, si uno examina los espectros, ve ahora elementos que son mucho más pesados que el hierro. Por ejemplo, ahí tienen todo el pico de los lantánidos, es decir, de tierras raras, elementos muy pesados, o incluso bien definida la línea del telurio. Y eso me lleva a decirles entonces de dónde vienen todos los elementos, cuál es su origen cósmico. Pues en esta tabla periódica, que sin duda todos ustedes conocen, pues están coloreados los elementos de acuerdo con su origen. El hidrógeno y el helio en azul, es un moradito, un color morado, pues esos vienen directamente del Big Bang. Pero hay el carbono, hemos visto que se formaba en las estrellas grandes o pequeñas, marcadas ahí como en verde o en naranja, el carbono y el oxígeno. Así que el agua de que estamos hechos, el hidrógeno viene directo del Big Bang, el oxígeno de las estrellas. El hierro de nuestra sangre puede venir o bien de una estrella grande que ha explotado como supernova, o bien de una estrella, aunque no sea supernova. Y luego, si llevan ustedes un anillo de plata, de oro o de platino, eso ha sido creado necesariamente en una explosión de supernova o en una kilonova. Son los elementos que están marcados en un tono anaranjado, como el telurio del que les he enseñado el espectro, o el uranio, también creado en supernovas o en kilonovas. Los que están en morado, abajo, a partir del amerindio, son elementos muy inestables que han sido solo creados en laboratorios terrestres. Bueno, pues ya tenemos las estrellas que mueren y vamos al nuevo nacimiento, porque este es el gran ciclo cósmico de que les hablaba. Una estrella de baja masa a su izquierda ha formado una nebulosa planetaria y ahí ese material ha ido a una nueva nube. Se ha devuelto al medio interestelar, y una estrella de alta masa a la derecha se ha convertido en una supernova y el material ha ido a una nube interestelar. Y esa nube interestelar va a formar una generación de estrellas que va a estar ahora más enriquecida en elementos pesados, porque esas estrellas que han sido como reactores nucleares van a devolver ese material de elementos pesados al medio interestelar. ¿Este ciclo va a ser eterno? Pues evidentemente no. Lo primero, hay varios mecanismos que pueden frenar el ciclo. Ya les he hablado, por ejemplo, la turbulencia, los campos magnéticos, dosifican la formación estelar. Parte del gas interestelar también se acaba transformado en estrellas muertas y de ahí no van a salir estrellas vivas. Otra parte del gas se dispersa y es expulsado de las galaxias. Y en todo caso, todas las estrellas van a ir consumiendo el hidrógeno hasta agotarlo. Y en 100 billones de años no quedará hidrógeno disponible para formar estrellas como las que conocemos hoy. Esto me lleva a considerar entonces el futuro del universo. ¿Qué va a suceder con nuestro universo si partimos de hoy, hace 13.800 millones del Big Bang? Pues bueno, no se nos va a agotar el hidrógeno, como digo inmediatamente, pero lo primero que sí va a suceder, porque vemos en la galaxia Andrómeda que se va acercando a nosotros a toda velocidad, es que ambas galaxias, Andrómeda va a colisionar con la Vía Láctea en unos 3.200 millones de años, falta mucho tiempo. No es una colisión entre galaxias, no tiene por qué ser explosiva, no es que las estrellas colisionen 2 a 2, porque las galaxias están bastante vacías.
pero sí que pueden alterar, por supuesto, las órbitas de las estrellas y las galaxias, y una colisión así puede hacer que el Sol y la Tierra tomen un rumbo caótico. Ya les he dicho que el Sol está a la mitad de su vida, dentro de unos 5.000 millones, 4.500, 5.000 millones de años, se convertirá en una gigante roja. Es una estrella tan enorme que Mercurio y Venus van a quedar atrapados en la expansión, y a lo mejor hasta 1/3 de la Tierra va a quedar dominado por ese globo gigantesco de la gigante roja formada por el Sol. Los océanos se van a calentar muchísimo, se van a evaporar, y la Tierra, desde luego, va a sufrir una gran catástrofe. Al cabo de estos 100 billones de años, tendremos el agotamiento del hidrógeno, como les decía, o sea que ya no habrá material para formar más estrellas, y al cabo de 10 a la 20 años, que son 100 trillones de años, la materia acabará aglomerada en el centro de las galaxias como agujeros negros. El mismo fenómeno sucederá a nivel de los cúmulos de galaxias en 10 a la 27 años, y es muy posible que en 10 a la 35 años, que esto ya es un 1 con 35 ceros, ¿no? Muchísimo tiempo, si se demuestra que el protón es inestable en esa escala de tiempo tan larga, pues los pocos protones, la poca materia que quede en esa forma, se va a desintegrar en partículas más simples, prácticamente en fotones, electrones, positrones. Y en 100 a la 100 años, falta muchísimo tiempo, pues tendríamos el universo convertido en una sopa muy diluida de agujeros negros embebidos en un gas muy tenue de fotones, electrones, positrones y neutrinos, que se va expandiendo indefinidamente. Es un panorama que no es muy alentador, pero eso es lo que nos dice la ciencia hoy por hoy. ¿Se sabrá adaptar el ser humano a todos estos cambios? Pues tendremos que seguir investigando, lo primero, para verificar qué partes se pueden confirmar de estas hipótesis. Muchísimas gracias por su atención, y en la tercera conferencia les diré de qué manera se está investigando y cuáles son los temas verdaderamente más candentes de investigación en los que se está trabajando hoy y con qué instrumentación. Muchas gracias por su atención.